La Basílica Menor, la Inmaculada Concepción, representa la pujanza y fe de los jardineños, un legado de sus ancestros, una joya arquitectónica declarada Monumento Nacional en 1985, que hoy empieza a sufrir los estragos del tiempo y la indiferencia de muchos que olvidan su valor patrimonial. La parroquia y voluntarios locales y hasta extranjeros preocupados por esta situación han iniciado una serie de proyectos para preservar este símbolo de la identidad jardineña, pero sus esfuerzos requieren un mayor vínculo de todos como pueblo más allá de las fronteras del municipio. Uno de esos proyectos que ha empezado a ejecutarse tímidamente es la restauración del frontis, espacio donde se evidencia el deterioro de la piedra. Veamos. 103 años de antigüedad posee la Basílica Menor la Inmaculada Concepción de Jardín, una iniciativa del presbítero Juan Nepomuceno Barrera y apoyada por el arduo trabajo de hombres y mujeres de la comunidad. Su construcción empezó en 1918 y culminó en 1940, 8 años después de ser inaugurada. De estilo neogótico, la basílica fue construida totalmente en piedra labrada a mano, material extraído de la cantera en la vereda Serranías y transportado al área urbana a lomo de mula y en carros tirados por bueyes. Sus dos torres, también en piedra, fueron reemplazadas por material de aluminio tras el colapso de una de ellas en el terremoto de 1979, una situación que los jardineños temen repetir. La basílica posee un valor patrimonial inigualable más allá de su carácter religioso. Es el elemento más representativo del municipio y el más promocionado a nivel turístico. Es motivo de orgullo local, regional y hasta nacional. En 1985 fue declarada Monumento Nacional bajo el gobierno de Belisario Betancur. Irónicamente, es uno de los elementos del municipio que menor inversión en rubros patrimoniales, culturales o turísticos ha recibido. La parroquia, liderada por el presbítero Norberto Gallego Marín, quien en días pasados recibió la medalla al mérito jardineño, hace un gran esfuerzo por sostener esta joya arquitectónica que empieza a sufrir los estragos del tiempo. El párroco en cada oportunidad invita a los jardineños y feligreses a recordar la basílica y sus necesidades, pues su mantenimiento y conservación son costosos. Restaurar por completo su piedra podría costar aproximadamente 1.000 millones de pesos, incluso más. Hacerlo es un trabajo de escultura e ingeniería exigente, el cual debe seguir una serie de lineamientos estipulados por el Ministerio de Cultura. La comunidad, los fieles, los campesinos han escuchado su llamado, pero el camino apenas comienza. Actualmente se trabaja tímida pero magníficamente en la restauración de una buena parte del frontis. Básicamente se trata de la restauración de la piedra, utilizando para ello un material de diseño en laboratorio, valiéndonos del mismo material, es decir, procesando la piedra, llevándola a un estado que permita hacer un modelado. Esto todo dentro de las técnicas de escultura, de modelado de las artes plásticas. Aquí se utiliza la misma piedra procesada, pulverizada y con áridos y materiales sintéticos. Es un aglutinante plástico para poder lograr el efecto de naturalidad. Es un proyecto muy costoso. Porque fíjense que lo que se hizo ya ahí, pues que el Señor hizo su mano de obra barata, los materiales los consiguió por aquí mismo, esos se llevaron 20 millones, ahora está haciéndole el resane a los arcos y a otras piedras que están ahí más arriba derruidas. ¿Que de dónde? Igualmente, la plata de la comunidad. ¿Que quién se ha vinculado? Todo Jardín. Las ofrendas que dan aquí los domingos, se va sacando para eso. También de las ofrendas de estas cosas especiales que se sacan, de aguinaldos, de todo eso, que es de la comunidad. Entonces, ante la pregunta, ¿quién se vincula? ¿Quién le está ayudando? Todo Jardín. Restaurar la piedra es un trabajo más que estético,
es cuestión de seguridad. Para Jorge Salazar, quien se encarga del trabajo de resanar la piedra, la erosión progresiva de esta puede causar que con el tiempo se debilite la cohesión entre los bloques, facilitando su movimiento. Yo diría que la necesidad primordial es la preservación de la estructura. Hay algunas fallas en cuanto al acomodamiento de los elementos. Yo me refiero o digo que son cada una de las piedras, por decirlo así, con las que se ha construido y ha sido elemento sobre elemento, labrado uno sobre el otro. Entonces, con el tiempo se ha perdido la estructura, se ha ido erosionando no tanto la piedra, sino como también la argamasa, es el emplaste con el que se unen ellas. Para él, el lateral norte de la basílica es uno de los más afectados. Y no tanto ya, digamos, hablando del tema cosmético, de la apariencia, sino en sí de la consolidación de la estructura. Es necesario aquel lateral principalmente intervenirlo, porque es vulnerable a dinámicas como movimientos sísmicos y eso pues obviamente empeoraría el estado. Para Salazar, este trabajo está más relacionado con las artes plásticas que con la albañilería y se requiere un equipo de escultores que trabajen juiciosamente durante cerca de 2 años para llevar a cabo la restauración completa de la basílica, tanto interna como externamente. Él agradece el esfuerzo y la gestión de los jardineños con este proyecto, pero considera que se necesita mayor vinculación. Él hace énfasis en el valor histórico y patrimonial que tiene la basílica y que los jardineños no pueden olvidar. Si hay un interés común entre todos, despertar en ese sentido, porque obviamente que también hay que rendirle un homenaje a los abuelos, a los bisabuelos, a los tíos que estuvieron involucrados en la construcción de la basílica, aquellos que como he escuchado yo, hubo mucha penitencia, hubo mucho sacrificio, mucha entrega, mucho amor. Pero yo digo, así vamos resanando 2 o 3 piedritas, ya es avanzar. Entonces no desanimarnos que vale 1.000 millones, o 3.000 millones, 5.000 millones, los puede valer y más, pero no le hace que vamos haciéndole el resane a 3 piedritas, a 4, a 5, vamos sumando. Entonces, no desanimarnos, padre, que ¿dónde tiene 5.000 millones para hacerle a lo que de momento se ve? No los hay, pero se va haciendo poco a poco y con la ayuda de, como siempre lo han hecho los jardineños, vamos a irle trabajando. En esas mismas líneas se basa la opinión del obispo de Jericó, quien en días recientes visitó el municipio para conocer de cerca este y otros proyectos de infraestructura religiosa que se vienen adelantando. Yo no pensé que eso se pudiera hacer. Siempre varios párrocos a lo largo de la historia de los últimos años han intentado como organizar eso y finalmente apareció alguien que tiene como la magia de reconstruir la piedra. Será una técnica que habrá que aprender para seguir siempre resanando paredes y sobre todo molduras. Yo creo que los jardineños son muy jardineños, es decir, muy amantes de su geografía, de su agricultura, de su territorio, de su ciudad, de su basílica, evidentemente. Entonces, la invitación yo creo que es simplemente una redundancia. Sigan siendo jardineños, amen a jardín, inviertan en jardín, no gasten fortunas en cosas que realmente no marcan historia, sino que siéntanse parte y construyan historia. Jorge Salazar, oriundo del Valle del Cauca, llegó a Jardín por negocios de café, pero se enamoró de la basílica y ofreció su conocimiento y su trabajo para iniciar la restauración de la piedra, especialmente en los arcos y columnas bajas de las entradas. Afortunadamente por la experiencia y el camino recorrido yo pude vislumbrar una solución y fue lo que le manifesté al señor párroco, padre Norberto. Y bueno, ya fue como un reto y también fue la vocación y las ganas como de dejar una huella. Él se siente apoyado por el Espíritu Santo y confía que los jardineños y hasta los turistas se encargarán de continuar los pasos de este complejo camino. Conservar la Basílica Menor de Jardín es una tarea colectiva, un acto de amor comunitario y una inversión que redunda en las ganancias que el municipio recibe diariamente como referente turístico a nivel internacional.
interior de la basílica también se ha iniciado otro proyecto de conservación, restauración y mantenimiento. Se trata del cambio de la iluminación por unas más acordes con la obra de arte que es la basílica misma y la limpieza de imágenes y esculturas. Este proyecto está a cargo de un grupo de voluntarios liderado por el artista plástico jardineño Juan Felipe Giraldo. Este proyecto también requiere apoyo. Veamos. Por estos días, al interior de la basílica se observan pequeños cambios. Aunque para muchos pueden pasar desapercibidos, estos son realmente importantes y brindan un ambiente diferente al templo, puesto que se relacionan con la iluminación y las imágenes. Juan Felipe Giraldo, jardineño y maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, lidera un grupo de voluntarios que se encargan de esta labor. Por un lado, están cambiando las luminarias del templo con el fin de que sean más acordes con la obra de arte que es en sí misma la basílica, y por el otro, están realizando una adecuada limpieza a las esculturas, tales como los ángeles de mármol, los santos y las representaciones del Vía Crucis. Bueno, esta iniciativa surge de una propuesta personal, es una propuesta que vengo estudiando desde hace mucho tiempo, ya 3, 4 años, aprendiendo mucho iluminación y revisando también como cuál es el tipo de luz que se puede acercar y que puede funcionar acá mejor. Entonces, dentro de los conceptos estéticos y artísticos que debemos nosotros también saber de luz y de todo esto para acompañar las obras. El cambio de luminarias ambientará el templo con luces cálidas, tal como lo era hace algunos años, pero con tecnología actual. La basílica tiene actualmente una luz blanca, también tipo LED, pero es un bombillo que emite pues como con mucha incandescencia, es un bombillo que a pesar de ser ahorrador, hace parte como de otra tecnología. Ese bombillo se puso hace 3, 4 años, cuando se cambiaron las luces cálidas halógenas, que eran las que muchos conocimos, que estuvo pues la basílica desde que se hizo con ese tipo de iluminación. Y lo que queremos es precisamente volver y rescatar esa iluminación cálida que caracterizó y con la que fue pensada la basílica. Ese cambio de luminarias obedece a un trabajo basado en diferentes conceptos artísticos y pretende enmendar el error cometido en cuanto a arte se refiere con la instalación de luces blancas. Sin embargo, las nuevas luces siguen siendo de tipo LED y son amigables con el medio ambiente. Claro, es un cambio positivo porque es una tecnología LED pues actual, de última generación. Pasamos de consumir, los bombillos actuales consumen entre 12 y 15 vatios. Ahora pasamos a bombillos de 4 y 6 vatios. Quiere decir que con lo que se ilumina o con lo que se prende un bombillo blanco actualmente, se van a poder prender 3 bombillos aproximadamente de los que vienen nuevos. Así pues, este cambio de luminarias nos obliga a entender mejor la belleza interior del templo y su simbolismo, elementos que no se aprecian necesariamente a mayor cantidad de luz, sino que juegan parte de un todo. Hay una cosa que es muy importante y es el concepto de alumbrado e iluminación. Son dos conceptos que la gente puede confundir pues fácilmente, pero son distintos. El alumbrado se aplica más como para zonas públicas, como por decir lo que se está haciendo actualmente también en el municipio, que lo que busca es precisamente como eliminar la oscuridad. Pero en estos lugares que tienen ya una importancia arquitectónica, como es el caso de la iglesia con un estilo neogótico, la penumbra juega un papel importante y hay que jugar con eso también. Hay que incluirla dentro del espacio religioso. El tema estético es muy importante en la basílica porque fue pensado para eso. O sea, que la iluminación, como ya hablaba ahorita, que es un concepto que se desarrolla muy bien en este espacio, no tiene que ver mucho con la potencia de las luminarias, sino con la cantidad. Por eso, cuando uno visita la basílica y empieza a hacer ese recorrido, se da cuenta que son la cantidad de bombillos los que realmente le dan como una buena iluminación a la basílica. Entonces es la cantidad, no la potencia de una sola fuente de luz, que eso es importante también como tenerlo presente. Y el tema estético también por los dorados. El dorado se va a ver mucho mejor con la luz cálida. Bueno, el concepto de incandescencia también es importante en el estudio de la luz y es como esa condición que tiene la propia luminaria
de encandilar, ¿cierto? De hacerle sentir a uno que no lo puede soportar a simple vista. La luz blanca, aunque sí genera mucha luz, es más incandescente. Entonces la luz cálida también trata de ser más amigable, trata de que se pueda realmente pues como soportar más a la visión humana, que es pues como la que estamos aquí relacionando. El proyecto está dividido en fases, razón por la que los cambios se evidenciarán progresivamente. Bueno, el proyecto está dividido en tres momentos, que es la parte del altar como zona 1, que queremos que la gente también vea cómo empieza a mostrarse ya el cambio. La zona 2, que son como los capiteles y los laterales, la planta baja pues como de la iglesia, y la zona 3, que es la parte alta o la zona de los techos y el balcón. Tiene un costo aproximado o estimado como de 6 millones de pesos, y bueno, estamos vinculando a la gente y a los amigos, a las personas que quieran a Jardín y a la Basílica, para que nos ayuden económicamente. Para la parroquia, este asesoramiento artístico es digno de felicitación y de apoyo. Tanto los feligreses como los sacerdotes son conscientes que estos cambios, sin duda alguna, permitirán una experiencia más agradable en los oficios litúrgicos y en las visitas al templo. Pues en primer lugar, felicitarlos a ellos como jardineños, como todos que llevan su basílica en el corazón. Para llevar a buen puerto este proyecto se requieren materiales y voluntades, tal como lo explica Juan Felipe. Son varias las referencias de bombillos, por eso no estamos recibiendo pues como luminarias a gusto de las personas, sino que queremos ser muy juiciosos en este tema y más bien ajustarlo como a las referencias que ya tenemos seleccionadas. Bueno, se pueden vincular personalmente. La gente que sepa dónde es la galería o que me quieran contactar personalmente lo pueden hacer. También pueden dejar el apoyo en la Casa Cural con el padre, en la droguería Jardín con Davián, que también es una de las personas que nos está colaborando, o a un número de cuenta que es una cuenta de ahorros a mi nombre, 4049-0212-746, ahorros de Bancolombia. Desde ahí ya direccionaremos como todos los recursos para ver lo más pronto posible esta obra hecha realidad. Finalmente, la limpieza de las esculturas e imágenes al interior del templo tampoco obedece a un capricho, sino a una necesidad, pues estas requieren un cuidado especial. Tener una responsabilidad de poder administrar una basílica y con la cantidad de obras artísticas que tiene la Basílica Jardín es muy complejo. Como les dije ahora, quise apoyar al padre Norberto, pues porque sí siento que exige como un proceso especial. Eso no es simplemente de pasarle un trapito y ya. El tema de los mármoles, por ejemplo, tienen cuidado especial. El tema de la hojilla de oro, el tema de cada una de las obras, los vitrales. Son muchas las obras que están allí y que la gente normalmente no sabe cómo se puede limpiar o no se dan cuenta ni siquiera de que eso hay que limpiarlo. Y bueno, pues entonces como jardineño que me duele el pueblo y que me duele todo lo que hay allá adentro y sabiendo qué es lo que hay allá adentro en la basílica, pues por eso le dije al padre, venga padre, yo le colaboro con mi grupo de amigos y con los colaboradores del voluntariado y vamos a empezar y estamos ya en esas. Así que la gente seguramente va a poder ver cuando visite la basílica que estaremos como apadrinando esa labor de limpieza y de mantenimiento de las obras artísticas. De esta manera avanza otro de los proyectos que pretenden embellecer la Basílica Menor de Jardín y mantenerla inmaculada como su advocación y como la joya patrimonial que tanto enorgullece a los jardineños. La basílica no es el único patrimonio arquitectónico y religioso del municipio que reclama conservación y restauración. La Capilla de la Providencia, también conocida como la Capilla del Beato Juan Bautista Velázquez, antiguamente su hogar de nacimiento e infancia, se encontraba en avanzado estado de deterioro. Tras el inminente colapso del techo, se decidió invertir en su remodelación. El trabajo ahora se ha extendido a la capilla en general y el entusiasmo de los jardineños es creciente.
El lugar donde se levanta la capilla de la Providencia fue la casa del beato Juan Bautista Velázquez, nacido en Jardín el 9 de julio de 1909 y asesinado por su fe en 1936 durante la Guerra Civil Española, cuando era fraile de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Desde hace casi un año la capilla se encuentra cerrada. Lo que comenzó como una gotera evidenció el grave deterioro del techo y obligó a su restauración. El año pasado me reportó el sacristán que había una gotera muy pronunciada, que se estaba inundando la capilla. Entonces envié a uno para que hiciera la corrección y pudiera corregir lo de la gotera. Cuando fue el Señor me dijo: padre, ni riesgos de subirme allá a ese techo, está toda esa madera podrida. Entonces, ante tal noticia, inmediatamente cerré la capilla y a cambiar el techo, porque no se había venido a tierra y hubiera causado una catástrofe, digamos que ya uno de los milagros del beato. Que eso puro papel comido, de esa madera ya derruida, y ya entonces fue cuando por obligación tuvimos que empezar el cambio de los techos. Con el tiempo y el ánimo de los feligreses, de los devotos al beato y de los jardineños orgullosos de su patrimonio cultural, la restauración se convirtió en toda una remodelación que pretende mejoras estructurales, nuevos vitrales y un nuevo altar. Eso sí, conservando la antigua baldosa y dando mayor importancia a la figura del beato como titular de la capilla. Ya ha venido el señor obispo con unos arquitectos, con unas personas también de acá de Jardín que están colaborando en lo de la capilla para lo que se sigue, qué se pone allá, qué altar, en qué material, dónde va el cuadro del beato que debe ocupar un lugar central porque es el titular de la capilla. Hoy ya se han avanzado en cosas bastante importantes para la capilla y el arquitecto vendrá esta semana para acabar ya como de recoger todas esas impresiones y de mirar el estilo también de la capilla para hacer el diseño de cómo va a quedar el altar. Es precisamente el altar el elemento que más debate genera entre los feligreses. Muchos, por desconocimiento de la liturgia, lo han considerado mejor en madera y llevando como protagonista el sagrario, olvidando que este último no debe ocupar el mismo espacio del altar desde que los sacerdotes celebran las Eucaristías de cara al público. Bueno, no olvidemos que la palabra altar en latín se decía ara, y ara es una piedra. Y en el Antiguo Testamento varias veces se hicieron altares y era amontonar piedras hasta una determinada altura. Entonces, la idea de que el altar tiene que ser sólido, de que el altar tiene que ser resistente, no es un mueble, eso me parece muy importante y eso se ha ido comentando y se ha ido llegando a soluciones. Sacerdotes con vasto conocimiento litúrgico como el presbítero Jesús Antonio Agudelo recuerdan también que se construye un templo para cubrir un altar y no un altar para decorar un templo, razón por la que el consenso sobre cómo será el altar de esta capilla está direccionado por el simbolismo religioso que posee este elemento y que recuerda el sacrificio de Cristo. Para el obispo de Jericó, lo más destacable de este trabajo es la manera como la comunidad se convierte en protagonista. Me parece muy interesante que primero se haya podido como reforzar, organizar bien en forma, con bases sólidas, con nuevo techo, etc. Esa parte estructural es fundamental. Segundo, me parece que el hecho de que haya mucha gente preocupada e interesada y que se piensen que esto es parte del patrimonio, no solo la persona del beato, sino también su recuerdo, eso me parece muy interesante. Creo que ahora que estamos hablando a raíz de la invitación del Papa Francisco, de iglesia en sinodalidad, de iglesia en caminar juntos, esto ya es sinodalidad. Esto de comentar todos, de discutir, de proponer.
Si bien los resultados podrán no gustar a todos, todos sentirán que aportaron su opinión y su apoyo, puesto que los recursos para la obra provienen en su totalidad del pueblo jardineño y se traducen en 150 millones de pesos. Sí, en primer lugar decir que todo lo que se ha hecho es por la comunidad, porque los dineros y todo ha salido de lo que la comunidad ha dado. Entonces todo ha sido aportes de la comunidad. ¿Qué vamos a seguir aportando? Ahora viene la feria de San Isidro, digamos así, que de ahí se va a sacar para continuar. Hay que hacer los vitrales, hay que hacer el sistema eléctrico, hay que pintar, hay que hacer el altar, la sede, el ambón, el retablo. Aproximadamente otros 100 millones de pesos se necesitan para continuar con las obras de remodelación de la capilla y se espera con la ayuda de todos poder lograr esta hazaña para finales de año.